Este sermón tiene que ver con la dirección de nuestros hijos. El Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta: con guardar tu palabra. ¿Cómo limpiará su camino? Con guardar tu palabra. En este estudio se investigan algunos de los problemas que los jóvenes tienen que enfrentar. Es necesario que los padres, predicadores, maestros comprendan a los jóvenes para poder ayudarles. Dice Efesios 6:4, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres deben criar a sus hijos y no simplemente provocarles a ira por sus métodos impropios de corregir. Lamentablemente, mucho de lo que se llama disciplina es simplemente provocación. Nuestros hijos nacen en un mundo perverso. Hechos 2:40 habla de esta perversa generación. También Filipenses 2:15 y 16. Hay muchos textos, Romanos 1:18 al 32, a Gálatas 5:19 al 21, Colosenses 3, del 5 al 8, describen el mundo en el cual la juventud tiene que criarse. La condenación de los pecados mencionados en estos textos se disminuye. Se disminuye la condenación de estos pecados año tras año. La llamada nueva moralidad, que no es nueva y no es moralidad, enseña que todo es relativo, que no es correcto decir que cierta práctica es mala o buena. Se nos dice que todo depende de las circunstancias, porque lo que es malo para alguna persona no es necesariamente malo para otra. Se enseña ahora la psicología experimental, que dice a los jóvenes: pruébelo usted mismo. Por ejemplo, probar el alcohol, el tabaco, la marihuana. No deje que otros decidan por usted. Esta psicología se basa en la idea de que no hay leyes absolutas en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, otro problema que los jóvenes tienen que enfrentar es la hipocresía de los que profesan seguir lo bueno. Los jóvenes pueden detectar fácilmente la hipocresía. No es posible engañarles. Observan que hay una regla para ellos y otra para los adultos, y que muchos de los que les quieren instruir y guiar no son llevados por convicción, sino por la pura conveniencia. Por ejemplo, bajo el pretexto de la competición, se emplean medios deshonestos y engañosos y se justifican porque todo el mundo lo practica. Todo el mundo lo practica. Y es lo que uno tiene que hacer en el negocio para sobrevivir. Bueno, tales actitudes producen el disgusto
producen disgusto en los jóvenes. Por eso no respetan a tales adultos y no los quieren imitar. Luego, a esta la falta de enseñanza buena, enseñanza sana. Es nuestra época, en nuestra época, muchos jóvenes han llegado a ser muy rebeldes y tal conducta no es justificable, pero si no reciben enseñanza adecuada en el hogar y en la iglesia, entonces quedan confusos, perplejos y desanimados. Las escuelas complican el problema. Hablando en forma general, tenemos que decir que las escuelas no ayudan a los jóvenes a superar sus problemas. Al contrario, muchos de los profesores complican el problema. En los Estados Unidos no es legal enseñar la Biblia en ninguna forma, pero es legal criticarla y se enseña que la evolución es científica, que es una vil mentira de Satanás. Esta filosofía humana dice que el hombre no fue creado por Dios. Niegan, enfáticamente niegan. Génesis 1 y 2. Dice que es producto de un proceso largo de evolución. Eso es peor que una fábula. Es una cosa de pura tontería. Dice que el hombre es hermano del chango, es simplemente un animal que habla. Así desprecian a sí mismos como seres humanos. Tenemos que preguntar, pues, ¿por qué tantos jóvenes se portan peores que los animales? Las escuelas enseñan la educación sexual, empleando la pornografía para ilustrar la materia. Dicen algunos, pues no es mejor que se enseñe en la escuela que en los callejones. ¿Cuál es la diferencia? En esas clases se promueve la fornicación. Son cursos de cómo hacerlo. No se condena la fornicación, ni se condena el sexo prenupcial, ni el sexo fuera del matrimonio. Se habla libremente de varios contraceptivos, reparten información sobre el aborto, el sexo o la sexualidad, que debe ser asunto privado y delicado, se enseña solamente como proceso biológico. El del hombre, como si fuera cualquier animal. Nacen en un mundo de violencia. Los jóvenes de la actualidad nacen en un mundo de violencia. Nuestros jóvenes nacen en un mundo de violencia, de temor, de inseguridad. Los jóvenes de hoy han oído de guerra o la amenaza de guerra toda la vida. Toda la vida. Siempre existe el temor de la guerra termonuclear o la guerra química. La palabra principal del vocabulario de las noticias diarias es la palabra crisis. Crisis. No son asuntos remotos, sino son del diario, de la televisión y de la conversación de casi toda la gente. Muchos jóvenes no quieren estar involucrados en tales cosas. Dicen estos, no somos la causa de estos problemas. No son nuestros, son de otros. Y se rebelan. Se rebelan contra lo que ellos llaman el establecimiento. Les urge a los padres, pues, dar instrucción a sus hijos. Esta es la lección de hoy. Al reflexionar sobre la situación de los jóvenes modernos, podemos ver claramente que mucho depende de los padres. El hogar es una institución divina que debe enseñar la palabra de Dios, Efesios 6:4.
Recordemos el ejemplo de Timoteo, 2 Timoteo 1:5, capítulo 3, 14, 15, que fue enseñado por su madre y su abuela, por las escrituras de Dios. Las escuelas no enseñan la palabra de Dios, sino muchas cosas contrarias a la Biblia. Aunque la iglesia ayuda en gran manera, los padres no pueden depender únicamente de la iglesia para la instrucción de sus hijos. Los padres deben enseñar a sus hijos que Dios vive, Dios reina ahora sobre los gobiernos del mundo, que Dios no ignora nada, que siempre ha habido pecado en el mundo, que cada generación nace en un mundo perverso, que el pecado es la causa de toda guerra y de toda injusticia, y que siempre ha habido hipócritas. Los jóvenes no deben disgustarse, no deben desanimarse, como si su generación fuera única. Deben estudiar Eclesiastés capítulo 1, el 4 al 7. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Los jóvenes deben aprender y recordar que Dios nos ha dado libertad para hacer el mal o para hacer el bien. Tenemos libre albedrío. Con esta libertad, los hombres han causado las condiciones que prevalecen en nuestro mundo. Pero ¿quién quiere vivir sin tal libertad? No, pues el hombre quiere su libertad. Los jóvenes sinceros no van a perder su perspectiva. No se van a llenar de temor o de disgusto ni de confusión. Si buscan las cosas de Dios, vencerán sus problemas. Vencerán sus problemas. Es necesario que los padres siempre estén sinceramente interesados en sus hijos, en sus actividades en la escuela, en sus problemas, en todo lo que afecte el bienestar de ellos. Lamentablemente, muchos niños y jóvenes han sido rechazados por sus propios padres, pero también otros se sienten rechazados porque aunque todos viven bajo el mismo techo, los padres no tienen tiempo para sus hijos, para enseñarles, para hacerles caso, para preocuparse por ellos. Es una lástima. Cuando sucede esto, muchos jóvenes se llenan de resentimiento y ellos quieren alejarse aún más de sus padres. A veces hay falta de comunicación entre padres e hijos y los hijos no confían en los padres para contarles para contar los hijos, contar sus problemas a sus padres. A consecuencia de esta falta de comunicación, los hijos se rebelan en varias maneras contra sus padres. Es muy triste cuando los hijos piensan que sus padres son indiferentes hacia ellos, que no los entienden, que no hay nada de simpatía y que no les interesa qué pasa con sus hijos. Tal niño o joven se siente abandonado o rechazado, se ha dejado solo, aunque vive en la misma casa con sus padres. Existe hoy día una crisis en el hogar, una crisis de indiferencia. En muchos hogares el hombre trabaja día y noche. Aún tiene 2 o 3 empleos. Y aparte de eso, si hay algo de tiempo libre, lo pasa con sus amigos en los deportes. Y como quiera, no hay tiempo para la familia. También parece que muchas mujeres
disponen de muy poco tiempo para su familia. Mayormente las que trabajan fuera de la casa o que tienen algún negocio, aunque esté en la casa. Por lo tanto, muchos niños que se dejan con los abuelitos y con niñeras en algún jardín de niños y aún se dejan solos para ser criados por los hermanos mayores o por el televisor. Tales padres no deben sorprenderse si sus hijos van al mundo o llegan a ser como los rechazados de la comunidad o rebeldes, como rebeldes. El ejemplo de los padres entonces es de suma importancia. La enseñanza de la iglesia es indispensable, pero no es suficiente. Domingo y miércoles, no es suficiente. Muchas veces los hijos van al mundo y los padres lo lamentan diciendo, ¿cómo es posible que nuestros hijos hayan ido al mundo? Pues siempre los llevamos a la iglesia. Pero no basta con llevarlos a las clases bíblicas y las reuniones de la iglesia. Los padres tienen gran responsabilidad, no solamente de ser buenos maestros de sus hijos, sino también deben ser buenos ejemplos, no solamente buenos maestros, no solamente buenos maestros de sus hijos, sino también buenos ejemplos para sus hijos. Según Efesios 5, 22 al 32, el padre debe ser cabeza de la familia y debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y la madre debe estar en sujeción, como la iglesia está sujeta a Cristo. Efesios 5, del 22 al 32. Si la mujer manda en el hogar, el resultado es desastroso. Es desastrosa. Porque Dios no le da al derecho ni la capacidad para ser cabeza de la familia. Ahora, la unidad en lugar de conflicto, tan necesaria. En el hogar debe haber amor, y si hay amor en el hogar no habrá enojos, disgustos, disensión, pleitos. Una pregunta, ¿en qué ambiente se han criado nuestros hijos? ¿En un ambiente de orden o de confusión? ¿De paz o de guerra? Un ambiente de confusión, desorden y pleitos, desde luego produce desobediencia, produce rebelión y una disposición completamente negativa en los hijos. Si no hay paz en el hogar, no habrá paz en el corazón de los hijos. Y eso es un desastre. Es un desastre. Los padres deben ser fieles, constantes, consecuentes. Es necesario que los hijos vean claramente que sus padres aman al Señor, que aman a Dios, que aman a la iglesia, que no hay otra cosa más importante. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, 33. No es posible engañar a los hijos. Y luego no criticar a los hermanos. Yo digo de la iglesia. Los padres deben apoyar los esfuerzos del predicador, ancianos, diáconos, los maestros, todos los que, por ejemplo, dirigen cantos, otras actividades en la iglesia. Muchos niños y jóvenes oyen puras críticas de los líderes de la iglesia. Los padres los llevan al culto, pero al despedirse
comienzan a criticar el servicio, criticar al predicador y su sermón, al director de cantos, a los que se encargaron de la cena y la ofrenda, y los hijos, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a concluir acerca de la iglesia? Pues, ¿qué lugar feo? Yo no tengo ganas de ir a tal lugar. Entonces, no envenenar las mentes de sus hijos. Con tal actitud negativa hacia la iglesia, los padres enseñan a sus hijos a despreciar a la iglesia. Con tales críticas continuas, los padres son culpables de envenenar la mente de sus propios hijos. Con razón, estos dejan de asistir a las reuniones cuando son más grandes. Y los padres no deben sorprenderse por ello, porque son responsables. Son responsables. Entonces, examinar la actitud de los padres. ¿Cuál es la actitud de los padres hacia la iglesia, los cantos, la cena, la ofrenda? Los padres cantan los himnos. ¿Y qué tal la ofrenda? Los hijos saben. ¿Qué tal la ofrenda? Si no hacen caso al sermón, los hijos reconocen que ellos, aunque asisten a las reuniones, no dan importancia a esos actos de culto. Es una pura formalidad. Van porque es obligatorio. Dicen que no quieren ir al infierno. Pero eso no hay salvación en eso. Si hay dinero para todo, menos la iglesia, si cualquier cosa estorba la asistencia, si un miembro de la iglesia, de la familia se enferma y toda la familia se aprovecha de esta excusa para no asistir, es cosa secundaria. La iglesia es cosa secundaria en sus vidas. Cosa de pura conveniencia. En tal caso, los padres no deben quejarse cuando sus hijos no obedecen al Evangelio ni asisten a los servicios, porque los que tienen la culpa principal son los padres mismos. Recordemos siempre que los padres enseñan por palabra y también por hecho, por su ejemplo. No se puede negar eso. Efesios 6:4, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ganar el amor y el respeto de sus hijos. Es necesario que los padres ganen el amor y el respeto de sus hijos si quieren criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si no lo hacen, los hijos escucharán a otros. Van a imitar a otros, pero a sus padres no. Muchos padres no son respetados por sus hijos. Y el resultado es que estos andan protestando, haciendo demandas y en forma general están rebelándose contra sus padres y otros adultos. Dicen que no quieren imitar a los adultos porque no los consideran dignos de imitación. Desde luego no se justifica la conducta mala de los jóvenes, pero esto ilustra la necesidad de que los padres se esfuercen por ganar el amor y respeto de sus hijos. Entonces, que la disciplina sea bíblica. El amor bíblico emplea la disciplina necesaria para los niños y jóvenes según dicten las circunstancias y la conducta de estos. La expresión criadlos en disciplina tiene que ver con el proceso entero del desarrollo, de instrucción. Incluye instruir, enseñar. Y eso incluye el ejemplo. Así es todo el asunto. Entonces, todo el asunto de
del entrenamiento de los hijos. Es necesario que el hijo se dirija bien. Para hacer esto es necesario que esté sumiso a sus padres. Debe ser controlado por ellos para que después él mismo tenga dominio propio. Los hijos que no son controlados por sus padres ya en la niñez, la juventud, no tendrán, desde luego, dominio propio. Esta es la acción que muchos padres rehúsan aprender. Los padres deben mandar y los hijos deben obedecer para su propio bien. Efesios 6, para que le vaya bien. Para que le vaya bien. Para el provecho, muchos padres tienen reglas para sus hijos, pero sus reglas no tienen fuerza. El pecado de Elí, 1 Samuel 2, capítulo 2 y capítulo 3, cuando los hijos de Elí eran hombres, ellos no oyeron la voz de su padre. Cuando eran niños y jóvenes, ¿les habrá obligado a obedecerle? Preguntamos. Los hijos deben aprender la obediencia durante su niñez, los primeros años de su vida. Aprender la obediencia. Lamentablemente, muchos padres no exigen la obediencia y yo estoy hablando de hermanos, estoy hablando de miembros de la iglesia, que es una falta. Permiten y toleran la desobediencia y en esto pecan contra sus hijos. Dice el texto que sus hijos han blasfemado a Dios, hijos de Elí, han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Imagínense, ¿no los ha estorbado? Es muy probable que cuando eran jóvenes no fueron corregidos por su padre y cuando llegaron a ser hombres maduros, pues eran hombres perversos. Obviamente, pues los jóvenes perversos van a llegar a ser adultos perversos. El texto indica que el padre también tiene culpa. 1 Reyes 1:6 dice acerca de Adonías, hijo de David, que su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Por qué haces así? David nunca le contradijo, nunca le llamó a cuentas, no lo resistió en su mala conducta y de esta manera los hijos se destruyen. Los hijos de David eran culpables de conducta escandalosa. Amnón violó a su media hermana. Absalón usurpó el trono de su padre. Adonías quería usurpar el trono. Aparentemente estos hijos se criaron con muy poca disciplina. Ahora, ¿qué dicen los proverbios? Nos extraña pues que Salomón, hijo de David, haya dicho tanto acerca de la disciplina. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigará con vara y librarás su alma del cielo. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido o dejado solo, avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso, dará alegría a tu alma. Es una gran bendición para el niño si tiene padres que demuestran su amor con disciplina apropiada. Con amor.
disciplina con amor, disciplina adecuada. Cuidado con la actitud del padre y la madre. No estar así amenazando, hablando feo y enojados y gritando. No. De una manera así, calmada, con amor, así, fuerte pero con ternura, pero ir corrigiendo, disciplinando a sus hijos. Muchos padres simplemente no aman a sus hijos. Demuestran esta falta de amor cuando rehúsan administrarles la corrección que necesita. Es una forma de egoísmo. Les duele a ellos mismos cuando castiguen a sus hijos y no quieren sufrir. Les duele, es cierto, les duele. Ellos aman a sí mismos y no buscan el bienestar de sus hijos. Todo en amor, todo en amor. Terminamos esta exhortación como empezamos, insistiendo en que la disciplina bíblica se haga con temor. Cristo tiene toda autoridad y la ejerce, pero siempre con amor. Los ancianos son los pastores de una congregación y deben dirigir y pueden disciplinar, pero deben hacer todo con amor. El marido, cabeza de la familia, él es la cabeza, pero él debe hacer todo con amor. Y luego los padres, así con sus hijos. Muy bien, vamos hablando brevemente de otra cosa. El papel de la iglesia en esto. El papel de la iglesia en el asunto de instruir y de ayudar en la instrucción de los hijos. Las clases bíblicas de las iglesias de Cristo son importantísimas. Yo felicito a los hermanos y hermanas que se preparan y enseñan clases bíblicas. Son de suma importancia para los niños y jóvenes. Pero las actividades sociales, muchos creen que, esa es la manera de la iglesia puede ayudar. Creen que la iglesia debe proveer toda clase de diversión y actividad social para no perder a los jóvenes. Hay que proveer actividades sociales y deportes y todo eso. Bueno, lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, él dice que las escrituras son adecuadas para enseñar y entrenar a todos. Entonces la iglesia debe enseñar, la iglesia debe apoyar a los padres, debe enseñar cosas prácticas que ayuden a los padres y que todo lleve a un muy buena conclusión de que los hijos son criados en el Señor y son obedientes, tienen fe, son fieles en la iglesia, porque pues ya en verdad son cristianos, llegan a ser cristianos, porque ha habido la enseñanza necesaria y los buenos ejemplos de los padres y otros, y él observando el ejemplo de sus padres y observando el ejemplo de los hermanos fieles en la iglesia, y él también sigue esos buenos ejemplos para ser fiel él mismo. Bueno, muchas gracias por escucharme, acompañarme en este estudio. Yo sé que, desde luego, todos tenemos mucho interés en esa cuestión de la instrucción
de los hijos. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.